Su Mundo TV. Saludos y bendiciones. Es para nosotros un placer más, como cada sábado, estar aquí en sintonía con usted en su programa Hablemos de la Biblia. Como cada sábado traemos un contenido muy interesante a nuestro público cristiano y no cristiano también. Para esta ocasión vamos a estar trabajando el tema, el carácter de los hombres en los últimos días. Es interesante, Pastor Gustavo, que trabajemos esto porque veo que la gente está muy acelerada, la humanidad está como muy violenta y hoy nosotros a través de la Biblia le vamos a dar respuesta a este tema. Hoy vamos a compartir un tema súper interesante, el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Para esto me acompaña, como siempre, mi hermano y amigo, el pastor Gustavo Villalona. Gustavo, bienvenido a tu programa, hermano. Pastor Leandro, es un gozo nuevamente estar contigo aquí en Su Mundo TV y que este tema que tú has traído está en la picota política y social del ser humano. Ya, excelente. Sí, es un tema que quisimos traer a colación porque hay muchas personas que nos han preguntado por qué el hombre está actuando de esa manera, en fin, qué está pasando. Pero hoy vamos a descubrir a la luz de la Biblia el carácter de los hombres en los últimos días. Para eso me gustaría que producción, por favor, si es posible, me coloque una cita bíblica que tenemos ahí en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 3, ¿verdad? Del 1 al 4. Vamos a leerla, que desde ahí vamos a hacer ese conversatorio junto al pastor Gustavo. Dice así la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de lo deleite, más que de Dios. Gracias, producción. Pastor Gustavo, vemos aquí primero que el apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo no era más y nada menos que un discípulo de Pablo, pero era un joven pastor que estaba pastoreando una comunidad en Efeso, particularmente, era que este muchacho pastoreaba. Entonces Pablo, como su mentor, le escribía cartas cuidando a este joven conforme a donde estaba ubicado. ¿Por qué? Porque dentro de su entorno había muchas religiones, habían falsos maestros y vivía en una sociedad, como decimos nosotros hoy en día, como muy imperante, como un barrio caliente, decir así. Entonces el apóstol Pablo le escribe primera y segunda carta a Timoteo, un sinnúmero de capítulos, dándole a entender, Timoteo, te escribo esto para que te cuide, no es de que para que te imponga ciertas cosas, sino para que te cuide de lo que hay. Y una de las partes importantes que me gusta de Pablo es que él escribe en 1 de Timoteo 4:12, dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que tú seas un ejemplo en lo creyente, en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, y en la fe y en la pureza, y que nadie te menosprecie por tu estado de juventud. En fin, Pablo siempre le vivía escribiendo a Timoteo carta para cuidarle de su entorno. Pero hay algo también importante, Pastor Gustavo. ¿Dónde estaba Pablo cuando le mandaba y le escribía carta a Timoteo, que hoy en día la tenemos todas juntas en el libro de los Evangelios, en los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento? ¿Dónde estaba Pablo? Dicen mucho que Pablo estaba preso, Pastor Gustavo. Entonces, basándonos en ese principio, Pablo estaba preso y este joven está pastoreando en la ciudad de Efeso. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál tú crees que sería ese sentir y ese motivo de Pablo enviar esa carta desde la prisión? Creo que la realidad que estaba previendo el apóstol Pablo de escribir a este joven, a Timoteo, era la condición moral en que Pablo estaba viendo a la sociedad donde él estaba pastoreando. Correcto. O sea, él se estaba dando cuenta de las realidades moral, espiritual de la sociedad en ese instante.
Es cierto. Me gusta algo cómo inicia esta carta en el capítulo 3. Lo primero que Pablo dice, como estábamos leyendo, dice el carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Según, ¿verdad? El contexto que Pablo le está dando aquí, Timoteo, en los últimos días van a venir y van a suceder tantas cosas. Vemos como un término profético, ¿verdad? Que Pablo está diciendo, en los últimos tiempos, en los últimos días del mundo, en los últimos días de tu vida o de la vida, van a suceder esto. Y basándonos en este criterio, Pablo comienza con lo siguiente, Pastor Gustavo. Dice así, vendrán tiempos peligrosos. Vamos a describir cada parte de estos versículos del capítulo 3 al 5, del 1 al 5, o al 4, perdón. Dice, lo primero que dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Pastor Gustavo, oiga cómo comienza Pablo. Amadores de sí mismos. ¿Qué contexto podemos darle a esta expresión de Pablo? Antes de hablar, antes de definir ese cualificativo, tú mencionabas algo que decía tiempos difíciles, o sea, tiempos difíciles. Tiempos peligrosos. Difíciles. Eso significa que iba a haber inseguridad. Y hoy las sociedades, todas, no importa en el país que estemos, hay inseguridad. Y esa inseguridad la muestra en todos los eventos que en la sociedad están ocurriendo. Y una de las necesidades que la sociedad moderna y contemporánea tiene es la inseguridad. Sí, así Por es. ende, ¿por qué la inseguridad? Porque en esa inseguridad se van a poner de manifiesto una serie de conductas que son de las primeras que tú estás mencionando. Correcto, eso es así. También mira este dato acá que dice, la característica que Pablo describía en estos tiempos, no hablan de tiempos malos, sino de personas malas, pastor. Sí. Oiga este dato, ¿verdad? Que no es de los tiempos malos, sino de personas malas. Debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son desde la perspectiva de Pablo, guerra, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar al cuerpo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. Entonces, basándonos en ese principio, ¿qué es lo que queremos dejar dicho? La humanidad siempre ha tenido problemas, ha habido hambre, guerra, terremotos, enfermedades, un sinnúmero de cosas. Pero el concepto de la maldad del hombre, ¿dónde comienza y dónde radica esto? Pastor, esta realidad como un evento fuera del hombre es que está la situación carente de moralidades en el corazón del hombre. ¿Sí? En el corazón del hombre radican todas esas cualidades despectivas que moralmente se encuentra en el corazón del hombre moderno y que Pablo, como tú decías ahorita, profetizaba y daba no solamente la realidad del entorno en que Timoteo se enfrentaba, sino la realidad del hombre postrero. Como decías, no es el tiempo el problema, sino las conductas de los hombres en los tiempos que le ha tocado vivir. Así es. Si a Pablo le tocó vivir un escenario como el que describe a Timoteo, a nosotros en estos tiempos últimos, estos tiempos finales, nos damos cuenta que estos hombres están llevando estos atributos, por decirlo así, de una manera exponencial. No solamente son malos, no son malísimos. Y por ende entonces el apóstol escribe con esta agudeza, dándole el detalle a Timoteo, la realidad moral de estos hombres. Claro, el término y el contexto de hombres amadores de sí mismos, como dice aquí las escrituras, más que de los deleites del Señor. Cuando hablamos de amadores de sí mismo, Pastor Gustavo, ese contexto que la gente como que se ama, amadores de sí mismo, ahí hay un contexto interesante. El término psicológico es la egolatría o el egoísmo, psicológicamente hablando. Entonces, ¿cuál es la situación? Que el hombre se ha colocado a amarse a sí mismo. O sea, el hombre no ama a su prójimo, el hombre no tiene cuidado del vecino, del compañero de trabajo, ni de Dios. Entonces, ¿qué se ha colocado? El hombre ha colocado su propio amor en el lugar de sí mismo. O sea, el ser que el hombre adora es a sí mismo. Sí. El hombre se está adorando él mismo, se ha colocado él mismo ser el yo primero, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Ya. Eso lo hemos visto en la vida práctica. Primero yo. Correcto. Entonces,
dice primero amadores de sí mismos, pero sigue entonces otro tipo de hombres que vemos acá en estos últimos días. Dice, habrá hombres ávaros, vanaglorioso y soberbio, pastor. Los ávaros son los que aman el dinero, porque hay que decirlo en un lenguaje mucho más claro. Sí. Los ávaros son los que aman al dinero, los que aman lo material, los que ponen primero en su corazón las cosas temporales, pasajeras y momentáneas. Sí, así es. Y Mira, ajá. sí, aquí un concepto también de avaricia, pastor. La Biblia dice que la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. ¿Qué nosotros estamos mirando en una sociedad de hombres ávaros? Que tienen el Dios dinero por delante antes que todas las cosas. Vemos que para obtener dinero, la humanidad, pastor Gustavo, roba, mata, negocios ilícitos, hace cualquier cosa por tener dinero, descuidan lo natural, descuidan su familia, descuidan todo para ir detrás del dinero, porque entiende que el dinero, que eso es lo que se escucha, que el dinero es la felicidad del hombre. Ahora yo le hago esa pregunta, pastor Gustavo, ¿es el dinero la felicidad de la familia y de la humanidad? Pues claro que no. El dinero es un medio, no es un fin. Por ende, el hombre no va a ser feliz con el dinero, porque el dinero no va a comprar la felicidad. El dinero te compra una camisa, te compra un vehículo, compra algo en el supermercado para comer, pero no compra la felicidad. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no el amor que realmente necesita el corazón del hombre de este último tiempo. Pero que ahí mismo en ese argumento, pastor Gustavo, vemos también algo, que hay muchas personas que tienen dinero y se suicidan. Hay muchas personas que tienen dinero y viven bajo una depresión. Vemos muchas personas que tienen dinero y su familia es un caos. Se divorcian, se casan, se divorcian y en fin, y tienen mucho dinero. Entonces, basándonos en esos elementos, vemos que el dinero no es que trae la felicidad a la humanidad. Hay otro concepto importante que el hombre debe de tener, que es a Dios en su corazón. En el espacio interno del hombre hay espacio para una familia, hay espacio para un trabajo, pastor Gustavo, hay un espacio para un negocio, para ciertas cosas, pero hay un espacio dentro de tu corazón que le pertenece a Jesús. Y mientras ese espacio no esté lleno por el amor de Dios en tu vida, lamentablemente sentirás siempre una vida vacía y hueca. Bajo ese concepto que nosotros queremos irnos con lo que es la avaricia, poner el dinero antes que a Dios y antes que todas las cosas. Pero el otro término, vanaglorioso, pastor Gustavo, me gustaría que me hablara un poquito de la vanagloria y la soberbia que nosotros estamos mirando en los hombres en estos últimos días. Esos términos realmente tienen otra definición, es un orgullo y la vanidad. El hombre, bueno, vemos las redes sociales, como en los medios el hombre ufana cuando consigue una buena camisa, un buen pantalón, ¿sí?, o compra un buen vehículo, y todo el mundo conoce y la persona alardea de todos estos bienes materiales, las cuales quiere hacer de una manera de jactancia, exponerlo a la sociedad y al medio donde vive. Entonces es como una muestra de que están en otro nivel económico y que ellos creen que con esto satisface plenamente el logro que ellos tenían por alcanzar. Pero realmente ese logro es algo momentáneamente vano a llenar lo que necesita el hombre. Eso es un momento de vanidad, es un momento de un placer efímero cuando el hombre hace esas cosas. Así es. Sabes que tengo una pregunta que debí de hacértela ahorita, pero la tengo ahí porque es que me gustaría ver el hombre, la acción del hombre de este tiempo. Pregunto, ¿cómo sabemos que estamos en los últimos días entonces, pastor? Porque hay gente que dice, siempre los cristianos, la Biblia, que estamos en los últimos días, que estamos en los últimos tiempos, y siempre los tiempos han sido lo mismo o igual. Esta pregunta, ¿cómo sabemos, pastor, que estamos en los últimos tiempos? Jesús habla en Mateo, en su evangelio, sobre estos últimos tiempos. Pero para no ser tan cargada la respuesta, tenemos que apuntar a algo. Siempre ha habido guerras, ha habido pandemias, ha habido terremotos, ha habido todo ese tipo de males mundiales. Pero la gente dice, ¿pero cuándo será el fin? Como el texto se lo pregunta en Mateo. Pero la respuesta es
la conducta del hombre. El hombre, como ha actuado, es la muestra de que ha expuesto la maldad al grado superlativo. El hombre ha evidenciado una conducta impropia, amoral, y por eso nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Ya, es tan cierto así que la misma Biblia declara que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros vemos casos, pastor, que hoy en día vemos que si está sucediendo algo, un problema entre dos personas con armas tanto blancas, con pistola, arma de fuego, lo que sea, pastor, en vez de ir a hacer un tipo de mediante, de mediador para calmar, la gente lo que acude inmediatamente es a grabar en el celular. Si hay un hombre que va por el puente y se quiere lanzar, la gente en vez de ir a ayudar, lo que va es a grabar. Accidente automovilístico, inmediatamente choca a alguien, en vez de ir a ayudar a esa persona, la gente lo que va es a grabar, porque vivimos en una sociedad que lo que queremos vivir de lo like. En fin, son tantas cosas que vemos que estamos argumentando bajo esos principios y bajo la Biblia que estamos en los últimos días. Recordándole que no olviden por dónde pueden ver nuestro programa. Estamos en los canales 101 y 1101 de Claro. Estamos en el canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano y el canal 647 de Amazon Fire TV. Y en más de los 40 sistemas de cable en la provincia del país. Y en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Y como no, en todas las redes sociales. Puedes vernos también en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. Así que por donde quiera estamos. Pastor Gustavo, una preguntita importante. Ahorita estuvimos hablando, ¿cómo sabemos, verdad, que estamos en los últimos días, los últimos tiempos? Pero hay algo interesante. Usted dio una respuesta contundente e interesante. Pero ahora, ¿por qué es el carácter de los hombres en este tiempo? Porque, ¿cuál es la razón? La raíz, Pastor Leandro, de que el carácter del hombre ha sido modificado y tiene una respuesta bíblica. Y es que en el huerto del Edén ocurrió la desobediencia y como consecuencia esto trajo el pecado. Sí. Al haber el hombre pecado, el hombre se ha distanciado permanentemente de Dios. Y esto ha hecho que el hombre se haya alejado de manera tal de la voluntad y del conocimiento de Dios que ha endurecido su corazón y por ende este hombre está obrando de mal en peor. Si en el principio de los tiempos bíblicos, después de la creación y la queda del hombre, el hombre en la historia ha demostrado este desorden de su moral y su conducta, hoy en día ha hecho de mayor claridad, de mayor fuerza esta situación. O sea que lo que vemos hoy ha sido el desarrollo de la maldad del hombre en su baja moral, y que ha colocado el humanismo, pastor, esto es importante, el humanismo en el lugar de que le corresponde a Dios. El hombre ha colocado al mismo hombre en el centro para sustituirlo. Ahora el hombre es el centro del universo y el centro de sí mismo. Por eso es importante esto que veamos, lo que está sucediendo ahora. Claro, mira un concepto acerca de la vanagloria, la soberbia. Dice, cada uno actúa como si yo fuera la persona más importante. Cada una de ellas dice, usted no importa, ni Dios importa, lo único que importa soy yo. Parte del concepto del humanismo. El hombre entiende que no necesita a Dios, el hombre entiende que no necesita a nadie, que él es todo. ¿Entiende? Entonces eso es un concepto muy peligroso y eso es lo que nosotros vemos en el día de hoy. Cuando vemos las acciones de este tipo de hombre en este tiempo, entonces podemos dejar dicho y claro, estamos en los últimos días. Entonces seguimos. El apóstol Pablo le escribe también a Timoteo el otro cuidado que debe de tener, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, y pastor, desobediente a los padres. E ingrato también nos dice. Hablemos un poco de desobediente a los padres. Si tú buscaras el texto de Romanos capítulo 1, donde también habla sobre los efectos de esta consecuencia de estos hombres del último tiempo, encontrará que no tanto se viola algo que dice Romanos capítulo 1, sino también en Éxodo 20, la tabla que Dios le da a Moisés sobre los mandamientos, dice que honrarás a padre y a tu madre. ¿Sí? O sea, el hecho de que el hombre
haya desobedecido a Dios, número uno, y número dos, ha traído como consecuencia desobedecer a los padres. Porque si no obedecemos a Dios que no vemos, menos vamos luego a obedecer a nuestros padres, que estamos juntamente con ellos como una expresión de desobediencia. Si no amamos a Dios, no vamos a amar a nuestros padres. Por ende, el hombre sigue menospreciando aún sus seres más cercanos como su padre. Inclusive en Romanos capítulo 1 habla de aquellos que homicidas de padres y homicidas de madres, le llama patricidas y matricidas, o sea, aquellos que, y lo estamos viendo día a día, ¿cuántos hombres han asesinado a sus padres? ¿O cuántos padres han asesinado a sus hijos? O sea, la muestra de este efecto de este hombre postrero en estos días es que está constantemente desobedeciendo y alejándose de los principios que sus padres le enseñaron. Claro, hay ese mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero hay otra parte, para que tus días se te alarguen sobre la tierra. O sea, el respeto, el amor y el cuidado que debemos de tener con aquellos que nos engendraron es bíblico y es un mandamiento con promesa. Es decir, que hoy, tal como decía el pastor Villalona, vemos mucha desobediencia de los hijos a los padres en los hogares. La sociedad nuestra está completamente destruida y corrompida en ese aspecto. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde que viene el problema, pastor? Porque me gustaría que entremos un detallito en esto. ¿Sería que los padres no son responsables con los hijos y los hijos en venganza están siendo desobedientes con ellos, o simplemente es por la naturaleza? Vamos a hablar un poquito de eso. Sabes que cuando el niño nace con conductas que han de ser corregidas, moldeadas. El hombre experimenta un desarrollo socioeconómico y socioemocional que tiene que darse en la familia. La presencia del padre y de la madre son valores y son roles que el hijo recibe al crecer. ¿Qué pasa? Que cuando el papá o mamá no están en la casa, o un matrimonio en cual ya se ha divorciado, se ha separado, el niño tiene esa deficiencia, número uno, en su conducta, en su personalidad, refleja eso. Número dos, el joven entonces, el adolescente que crece sin ese control paterno, materno, entonces el joven se crece con una conducta incorregible. Está el joven que se puede ir de la casa por varios días, se levanta contra su madre o contra su padre. Esta etapa de la adolescencia y de la juventud la vemos con frecuencia, como acontecen hechos en la sociedad de muerte y de drogadicción y de extravío de hijos por la conducta, porque el joven se quiere sentirse libre, dueño de sí mismo, y por eso adopta esta conducta. Ok, vemos también entonces que puede haber un problema de padres ausentes en el hogar. Eso es parte de nuestra sociedad. Padres divorciados, padres que se van de la casa, no son responsables al cuidado de sus hijos. Mira, por ejemplo, Pastor Gustavo, el caso más reciente que tuvimos fue el del adolescente de 11, 12 años, ¿verdad? Que un policía, el arma, ¿por qué no le tiró al niño? Tenemos que ser un poco claros. Él no sacó el arma y dijo, le voy a tirar al niño. No, sino que en la discusión que tenía con el padre, ¿verdad? Por la bocina, se disparó. No estamos argumentando con esto que el policía no tiene la responsabilidad o el padre no. Yo lo que quiero preguntar, ¿qué busca un adolescente, 11, 12 años, a donde un padre está bebiendo alcohol, donde hay un sinnúmero de personas ingiriendo bebidas alcohólicas? ¿Qué hace un menor de edad en ese espacio de tiempo? ¿Quién es el compromiso? ¿El gobierno? ¿La sociedad? No, el compromiso es del padre. Y el padre no puede incitar a su hijo a estar en lugares donde no puede estar. Entonces hoy lo que vemos en los colmadones, en ciertos lugares donde se bebe, que el padre está bebiendo una cerveza, el hijo tiene un musicón y el hijo lo tiene ahí y le da una Coca-Cola, ¿verdad? Para decirle un refresco. No, mi hijo no está bebiendo alcohol, pero tu hijo está mirando esa conducta. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? Instruye al niño en su camino, y cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero ¿cuál es el camino? El camino correcto, el camino de la obediencia. Hoy día los padres quieren ver a su hijo imitándolo en todas las cosas, en la bebida alcohólica, en los bailes, en fiestas. Entonces, cada
joven, cada adolescente, cada niño deben de respetarle su espacio. A donde se está bebiendo e ingiriendo alcohol no puede estar presente un niño ni un adolescente, Pastor Gustavo. Yo creo que la misma medida que se ha tomado que para ya en la filmación y en la expuesta de niños bajo una grabación, sí, menores de edad no pueden presentarse sus rostros, eso lo hemos visto. Debe también presentarse esa propuesta, como tú dices, no solamente que el niño no pueda comprar ni ingerir bebida alcohólica ni cigarros, sino que esté presente en los lugares donde se hagan ese tipo de uso. Pero imagínate, si se bebe en la casa, se bebe en el colmado, se bebe en la calle, se bebe en el vehículo, el niño va a reforzar esa conducta y lo aprendido y lo que ve, eso es lo que va a hacer. Claro, y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Si tú lo instruyes en un camino correcto, cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero si tu hijo lo que te está viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, en la esquina, ingiriendo alcohol, ¿qué tú quieres que beba el niño? ¿Maví o Coca-Cola? Entonces, hay un problema, porque entonces los padres quieren que sus hijos actúen correctamente, que no hagan lo malo, que ellos sean un buen ejemplo. Pero ¿qué ejemplo tú le estás dando? ¿Qué acciones está viendo que son negativas para el hijo luego aprender de lo que tú estás diciendo? Bueno, mi hijo no se junta con gente mala, pero eres tú el que está enseñándole la maldad. Claro. El modelo principal en la crianza de un joven, de un niño, ¿quién es? El padre y la madre. Entonces, hoy día lo que tenemos es padres enfermos, madres enfermas. Entonces, si en una pareja los dos beben alcohol, no podemos esperar que el hijo no haga otra cosa. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de cuidar a nuestros hijos, porque estos hijos que hoy nosotros tenemos, Dios nos lo ha prestado y un día tenemos que darle cuenta a Dios por esos hijos que están a nuestro cuidado. Así que nuestro consejo desde esta plataforma, desde Su Mundo TV, desde su programa Hablemos de la Biblia, por favor, si a usted le gusta su alcohol, no lleve a su hijo y lo ponga al lado suyo para que lo vea ingiriendo alcohol. Y yo creo, Pastor Gustavo, que vamos a ser un promotor de esa ley, ¿verdad? De que lo entren ahí, de que a donde haya gente bebiendo, ahí no puede estar un muchacho menor de edad o un adolescente. Vamos a trabajar esos temas. Por otro lado, seguimos entonces. Dice la otra parte que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, que habrá hombres ingratos, impíos y sin afecto natural, Pastor Gustavo. Esto está muy interesante. Desde Adán, la humanidad ha sido marcada por estas cosas, un grado u otro. Aquí Pablo le dijo que estas cosas serán aún más comunes en los postreros días. Recordando nuestro tema que estamos trabajando el día de hoy, los hombres, el estado de los hombres de los últimos días. Y ahora quedamos, Pastor Gustavo, sin afecto natural. Literalmente significa sin amor de familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de familia y las obligaciones. Eso es una. Pero hacia la sociedad. ¿Qué nosotros vemos en la calle, Pastor Gustavo, con el hombre sin afecto natural? Pastor, con respecto a ese espacio, a ese atributo negativo, es que vemos un hombre insensible, irritado. Cualquier respuesta que nos afecte va a ser una repulsión. Hay casos de que hay gente que por una leve discusión en el manejo sacan un arma y disparan. Cualquier tipo de cosas que son insignificantes del diario vivir agreden de manera letal a la otra persona, y esa inconducta, esa forma de vivir tan salvaje hace una sociedad violenta, como decíamos al principio, y en la cual tú te debes de cuidarte del próximo, de aquel que está cerca de ti. O sea, tú tienes que andar con una total sigilo, porque es totalmente peligroso afectar a alguien, porque no sabemos cómo va a responder esa otra persona. Así es. Entonces, esa es la conducta del hombre, ¿verdad? Cruel, porque también dice así que hay un hombre cruel. Ahora yo pregunto, ¿usted ha visto todas las estadísticas que hemos tenido en nuestro país con respecto de la violencia? Y un dato interesante que yo pude escuchar, pastor, que lo que ha generado más homicidio y muerte, oye esto, Pastor Gustavo, no ha sido la delincuencia, de que mataron por robando, mataron por esto, por aquello, no, sino ha sido el mismo hombre en contacto con otro hombre que ha diseminado violencia.
Esa es la muerte pasional. Cuando agredimos por la pasión, ya sea un hombre o una mujer, ya sea en una riña de tipo de un negocio de relaciones de manera afectiva, esa es la mayor posibilidad de muerte. Aparte de los accidentes de tránsito, la segunda causa de muerte en nuestro país son las muertes pasionales. Entonces, esa falta del cuidado de la vida del otro. O sea, la vida del otro no vale nada. Por eso yo puedo escribir una pistola y matar a alguien. Alguien puede darle con un vehículo y quitarle la vida fácilmente. O sea, el valor de la vida no tiene sentido para el otro. Claro, mira, dos casos en esta semana pudimos ver. El primero fue la pareja, ¿verdad?, de la comunidad de La Guayiga. Traje esto a colación a pesar de que siempre el que a hierro mata, a hierro muere. Yo siempre he dicho que si hay personas que están dando en la oscuridad, Pastor Gustavo, que están dando en las cosas ilícitas, no puede pretender que las cosas buenas se le van a pegar. La Biblia dice que el que le teme a Dios y anda en su obediencia, alcanzará el cuidado, la protección y muchas bendiciones de parte de Dios. Pero si tú andas en oscuridad, pastor, si usted anda en robo, si anda en violencia, ¿verdad?, si anda haciendo lo incorrecto en la sociedad, ¿qué usted cree que le puede esperar? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Correctamente. O sea, una ilegalidad moral o social o tipo jurídico va a producir una consecuencia de ese mismo orden. O sea, va a traer como consecuencia prisión, muerte, enlutecimiento. O sea, va a traer cosas negativas. O sea, una ilegalidad va a producir otra peor. Así es, correcto. Entonces, el otro caso, que es una disyuntiva es un hombre que se separa de su mujer, ya terminó ese aspecto. La mujer se casa, la mujer ya tiene otra familia, otro esposo, en fin. Este individuo va, pastor, y va a esa casa en la noche, rompe la cerradura y mata al hombre y a la mujer también, casi la deja muerta. Se dijo en primera instancia que la mujer estaba embarazada, pero gracias a Dios en el momento no fue así, no estaba embarazada la mujer. Pero ¿a qué se debe esta violencia que lleva a ese hombre en sí? ¿Cuál es el afecto? ¿Qué puede sentir una persona para cometer este hecho, Pastor Gustavo? Es un crimen pasional, primero, y lo segundo es que por eso el hombre ha perdido el temor de la imagen de Dios en el hombre. Me explico. Yo no te agredo a ti, Pastor Leandro, porque tú eres mi amigo. No, yo no te debo agredir a ti ni a nadie porque tú tienes la imagen de Dios. Por eso la pena de muerte, así como el homicida y cualquier otro tipo de actividad como esa, debe ser totalmente eliminada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos matar al prójimo. Porque matamos a un ser igual que nosotros, con la misma dignidad que nosotros, porque está el reflejo, la imagen de Dios en nosotros. Por eso que yo no debo ni mentir a mi prójimo, ni robar a mi prójimo, ni menospreciar a mi prójimo, porque él tiene la imagen de Dios. O sea, yo debo de preservar a mi prójimo, sea quien sea, y no debo quitarle la vida siquiera. Así es, entonces lo que nosotros podemos ver en el elemento, ¿verdad?, de la humanidad, es que no estamos viviendo la presencia de Dios en nuestras vidas no está, y eso entonces lo que hace es que andemos de diferente con otro ser humano igual que nosotros, porque uno de los mandamientos principales fue: amarás, ¿verdad?, a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a los demás como te ama a ti mismo, las cosas deben de cambiar. Porque no puede ser, Pastor Gustavo, que yo esté en mi automóvil y de repente pase alguien y sin querer me dio un choquecito atrás. Yo salga con un bate, salga con algo, le rompa el cristal, le hable duro, haga un enfrentamiento. Entonces tenemos que hacer un llamado a una sociedad violenta que estamos viviendo ahora mismo, que por favor, la persona que tú vas a agredir es tu prójimo, es una creación hecha a la imagen de Dios. Tenemos que mirar primeramente que ese hombre tiene una mujer, tiene hijos, tiene una madre, tiene hermanos que le están esperando. Entonces, en cualquier momento no pensamos, pastor, en las consecuencias, que eso es lo que está pasando. Alguien me agrede y yo salgo de una vez a pelear. Entonces, en esa pelea,
¿cae tú o cae el otro? Entonces muchas veces se queda en la mente, bueno, esos dos se enfrentaron, pero esos dos tienen una familia, esos dos tienen hermanos, esos dos tienen una madre, esos dos tienen un padre, que esa consecuencia va a repercutir en su familia el resto de la vida. Y esto es lo que tenemos que pensar antes de nosotros actuar. Ahora bien, Pastor Gustavo, en ese orden, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué pueden hacer los cristianos en este tiempo en una sociedad de violencia? Yo creo que número uno, si las autoridades que hace una semana hablaron sobre en su discurso de que había una necesidad de seguridad, y es porque la sociedad está violenta. Yo creo que debe de concienciar desde las autoridades públicas hasta las instituciones privadas de la sociedad, la sociedad toda debe de articularse para crear una verdadera cultura de armonía entre los habitantes, porque realmente toda esta inseguridad, todo este miedo colectivo ha sido por esta manifestación de tanta agresividad. Yo creo que desde la escuela, desde la familia, Pastor Leandro, deben ser los escenarios donde se debe de empezar a brindar una educación, una cultura basada en el respeto, en los deberes y en los derechos del ciudadano desde todas las etapas de su vida. Claro, eso es una fórmula, ¿verdad?, que tenemos que hacer entre la familia, el gobierno y la sociedad, todo en conjunto para luchar con estos males. Ahora está, yo siempre creo, pastor, que el reflejo de una sociedad sana es una familia sana. Y el reflejo de una sociedad enferma es porque tenemos familias enfermas. Entonces, lo primero que hay que trabajar es en el núcleo de la familia, el temperamento de los padres, la guía de las madres. Comencemos a trabajar. Hay un ministerio en este país que hay veces que uno lo tiene que decir, aunque suene un poco duro, un ministerio de la familia, pastor, pero es infuncional, porque yo no lo veo en los barrios, no lo veo en las comunidades, no lo veo ni siquiera colocando en programas, en la televisión, anuncios de valores que sirvan para fortalecer los lazos de la familia. Es un ministerio de familia que está ahí pintado, que no lo veo que ejecuta, y eso que es un pastor que lo tiene a mano, que es el pastor Díaz Astacio, que lo pusieron ahí en la pastoral familiar, pero yo no lo veo haciendo nada. Así que yo creo que el pastor y ese ministerio deben de hacer más por una sociedad que se deje sentir que hay un ministerio que trabaja con la familia en los barrios más vulnerables de nuestro país, de nuestra sociedad. Ahora bien, Pastor Gustavo, en el versículo 5, el apóstol Pablo termina diciéndole algo a Timoteo. ¿Usted sabe qué es lo que dice? A esto evita. Y ahí es que nosotros vamos a centralizarlo en esta parte final. A esto evita. La orden de a esto evita es evitar a las personas descritas por la característica en la lista que nosotros acabamos de mencionar. Ahora, Pastor Gustavo, si estamos en una sociedad corrompida en los últimos tiempos de hombres ingratos, impíos, malvados, violentos y un sinnúmero de cosas más, y Pablo le dice a Timoteo, después que lo examina a todo, ahora tiene que evitar a esa persona. Pastor Gustavo, ¿cómo lo evitamos? Se puede evitar de varias maneras, entendemos. No solamente distanciándote de ellos y de su conducta como ejemplo, sino que realmente actuando de una manera correcta ante ellos y frente a ellos. Porque uno es el reflejo de aquello que no solamente predica y enseña, sino de cómo vivimos. Entonces yo creo que la forma de tú evitar cualquier situación es tomando una postura correcta, una conducta adecuada conforme a la Escritura, una diferencia que inclusive ellos mismos se van a dar cuenta de que tú no le estás respondiendo como ellos te responden, de que tú no estás actuando como ellos actúan, de que tú no miras las cosas como ellos las miran. Yo creo que tenemos que ser esta parte práctica de este punto doctrinal y de este punto de vida cristiana que Pablo escribe a Timoteo, de que realmente podemos distanciarnos de ellos, pero cuando estemos cerca, realmente ser presencia de que somos realmente fruto de esa conducta. Claro, entonces en conclusión, Pastor Gustavo, ¿cómo podemos nosotros evitarlo? Lo podemos evitar de la siguiente manera. Vamos en el trayecto de tránsito en nuestro vehículo, sin querer chocamos porque somos, ¿verdad?, seres humanos que cometemos errores. Alguien sale con un bate, alguien sale con un arma, y aunque tenga él la responsabilidad, pida perdón.
pídale disculpas por lo sucedido y que esos daños son materiales. Háblele, diga que se pueden llegar, ¿verdad?, a corregir o a distribuir. Otra cosa es que cuando vamos en la calle caminando y de repente alguien nos dice una mala palabra por cualquier cosita, usted bríndele una palabra de amor. Si le dijo una palabra grotesca, dígale, Dios te bendiga, perdóname, no fue mi intención hacerle. Vamos a cambiar el lenguaje, nuestro tono de palabra con aquellas personas, con aquellos agresores, con aquellos ingratos, con aquellas personas impías que nosotros vemos en nuestro alrededor, que quieren hacernos afrente y sacarnos de comunión. Necesitamos una sociedad sana y para eso tenemos que todos nosotros aportar un grano de arena. Así que le dejo este mensaje del apóstol Pablo, evítalo, dale una palabra de bendición a los que te maldicen. Así que Dios te bendiga, gracias por permanecer en sintonía y será hasta la próxima en otro programa, Hablemos de la Biblia. Bye bye, que Dios te bendiga.